A todos. Tenemos ya 17 personas dentro de la sala, dentro de la reunión. Estaban inscritos 40 personas, creo recordar. Así que, pero bueno, si os parece, podemos ir empezando y mientras en los próximos minutos se termina de unir el resto de la audiencia. Antes de nada, agradeceros a todas y a todos que hayáis aceptado uniros a esta sesión. Agradecemos especialmente al equipo de expertos de Headhunter que nos acompañan y que nos van a dar recomendaciones, pautas para contestar todas las dudas que vosotras tengáis sobre el mundo de los Headhunter y cómo se mueve el mercado de trabajo, cuáles son las cuestiones que debemos tener en mente a la hora de orientar nuestra carrera profesional y de pedir ayuda a estos expertos para avanzar en la dirección que deseamos lo más rápidamente posible. Ya sabéis que esta es la 6ª edición del programa Matesella, que realizamos en colaboración con la Real Academia de Ingeniería, con el Back Center for Mathematics Applied, con el ICEMAT y con EGECON, claro. Después de múltiples ediciones, uno de los temas recurrentes que más nos habéis solicitado es que organizáramos alguna sesión, una mesa redonda para hablar precisamente de cómo moveros en el mercado laboral por las dudas que os surgen o que a todos nos han surgido cuando estamos empezando nuestra carrera profesional. Y como no quiero haceros perder más tiempo, pasamos directamente a presentar a los participantes de la mesa redonda. Me gustaría presentar en primer lugar a María Miralles, que es vocal del programa Matesella y que es ha sido la encargada de organizar esta sesión, de buscar a los Headhunters y de organizar las preguntas que vamos a realizar durante la misma. Queremos que esta sesión sea muy interactiva. Cualquier pregunta que os surja a lo largo de las intervenciones, levantáis la mano y os damos la palabra para que podáis hacer la pregunta. María, te dejo a los mandos. Estupendo, muchas gracias por la introducción, Mariajo. Pues antes de empezar con la mesa redonda, me gustaría presentar brevemente a las 4 personas que nos acompañan hoy, que son referentes en el ámbito de talento, tecnología y transformación organizativa. Empezamos con Luis Carvajal, socio de Goncender, que acompaña a líderes y organizaciones en procesos de transformación desde la práctica de tecnología y comunicaciones. Y además forma parte del área de Leadership Advisory. Ha colaborado con CEOs y consejos en la construcción de equipos con visión y propósito y antes de Goncender fue socio en Bain & Company durante más de una década. Bienvenido, Luis, y gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Tenemos con nosotros también a Alba Méndez, que es Senior Partner de LHH Executive Search y miembro de su comité de dirección. Alba es especialista en Consumer and Digital Markets y cuenta con una amplia trayectoria asesorando a compañías nacionales e internacionales en decisiones estratégicas de talento y cultura. Y está especializada en búsquedas de perfiles ejecutivos para consejos de administración, direcciones generales y comités ejecutivos. Continuamos con Marta Marino, que es directora en Talent Go, donde lidera la práctica de tecnología, cuenta con más de 20 años de experiencia en atracción y desarrollo de talento en el sector tecnológico, tanto en boutiques especializadas como en grandes multinacionales de recursos humanos, y ha asesorado a empresas en la transformación de sus equipos tech y en el diseño de soluciones innovadoras. Y por último, Juan Díaz Andreu, que lidera la práctica de Executive Search en tecnología, capital riesgo y educación en Alexander Hughes. Juan tiene una sólida trayectoria en entornos corporativos como Repsol, Santander, Amadeus y fue CEO del MBIT School, una escuela de negocios especializada en inteligencia artificial y ciencia de datos. Y además imparte formación en desarrollo de carrera, marca personal y emprendimiento. Es un lujo contar con estas 3 perspectivas tan complementarias hoy y con tanta experiencia en el ámbito del talento. Sin más dilación, si os parece, comenzamos con las preguntas, empezando por Luis. Luis, te voy a lanzar la primera. ¿Cómo se mueve el mercado laboral actual? Que será algo que es una pregunta muy genérica, pero yo creo que es lo primero que debe abordar uno cuando da sus primeros pasos en el mercado profesional. Bueno, yo respondo un poco. Lo primero, gracias, Gecon, por invitarme a este evento y en lo que pueda ayudar, feliz. También invitar a mis compañeros también que puedan decir su perspectiva sobre este tema. Lo primero, un poco de contexto general, es que
En el último año el mercado laboral ha crecido un poquito, de forma moderada, se han creado como 500.000 empleos y eso pues da cierta esperanza de que las cosas se están moviendo en la dirección adecuada. También otro punto de vista desde la búsqueda de talento, también para vosotros, yo creo que es interesante, es que hay un estudio reciente que decía que en el mundo pyme y mediana y empresa familiar, pues más del 60% de las empresas en España no están consiguiendo los perfiles que buscan y eso es un reto. O sea, yo creo que lo que es ha habido la guerra por talento pues está siendo cada vez más relevante porque cada vez se están buscando perfiles, la verdad es que cada vez más con vosotros, como vosotras, o con un conocimiento tecnológico un poco más alto. Y esto está afectando sobre todo, yo creo que a todo tipo de compañías, pero te diría que es más difícil para las compañías, para las pymes que no tienen acceso a ciertos talentos. Lógicamente, todo lo que tiene que ver con la innovación alrededor digital y ahora la inteligencia artificial está afectando muchísimo al tipo de roles. Yo creo que ha habido un cambio de perfil fundamental en cuanto al tipo de perfiles y una visibilidad mucho mayor a nivel de los comités ejecutivos de lo que significa la importancia del dato, ¿no? Yo creo que antes, por ejemplo, claro, nosotros nos enfocamos, si queréis, más a primer nivel directivo, pero eso afecta a toda la organización. Antiguamente digo hace 2 años, ¿sabes? Cuando se dice antiguamente, ahora es 2 años, antiguamente. Antiguamente, cuando buscabas un perfil de datos, era un perfil muy técnico, que estaba debajo de tecnología o debajo de informática o debajo del financiero, a veces incluso peor. Ahora, en algunas entidades lo empiezan a poner al primer nivel directivo, o sea, que estamos buscando un Chief Data Officer que reporta al CEO directamente y empiezan a entender que todos los temas de inteligencia artificial y datos son totalmente core del negocio y eso ha afectado, ha ampliado, si queréis, un poco a la perspectiva y dónde están en la agenda estos tipos de perfiles. Y luego, por último, contaros también que ha habido una tendencia que me parece que ha sido relevante, sobre todo para compañías participadas por private equity, pero también para otro tipo de compañías, que le llama la juniorización de los equipos directivos. Para ciertos perfiles, claro, la experiencia no es tan obvia, ¿no? No hay tanta gente que sepa mucho de inteligencia artificial. Y ha habido una tendencia relevante de dar más responsabilidad a gente que antes era que son un poco más jóvenes de lo que históricamente se veía. Es verdad que a veces lo dicen que es por coste, pero yo creo que no es solo por coste, sino porque realmente, por lo que decía, es que es muy difícil encontrar ciertos tipos de perfiles y esto yo creo que está ayudando. No sé si Fenomenal. Alba, eh, Marta o Juan Díaz o Juan, tenéis algo que añadir en esta línea. Bueno, yo coincido contigo, Luis, y como creo que también tengo, pues creo que una de las preguntas va muy asociada a lo que tú comentas, si te parece, lo comento luego para añadir Vale, poco vale, más, perfecto. de lo que tú has Perfecto. comentado. Estupendo. Pues, Luis, ¿qué consejos claves para destacar profesionalmente darías a esta audiencia? En la búsqueda a la hora de buscar trabajo, ¿no? Estás Sí, diciendo. efectivamente. Yo creo que también ha cambiado un poco. Y me encanta la tendencia que estamos buscando. Antes se buscaba quién sabe más y quién es el que es capaz de contar mejor sus logros. Yo creo que eso está variando mucho porque como saber mucho está a un clic de distancia, pues esto no está siendo tan relevante. Ahora yo creo que para destacar no es solo el que sabe más, aunque hay un mínimo necesario, ¿eh? Pero es sobre todo el quien conecta mejor. Yo creo que hay una serie de cosas que son importantes a la hora de tener una interacción con posibles empleadores, ¿no? Gente que os vaya a contratar, eh, que está con ser capaz de conectar con quien está enfrente. Yo creo que hay un tema de ser auténtico, de saber utilizar bien el silencio y de hacer bien preguntas, buenas preguntas, es cada vez más importante que explicar todo lo que sabes, porque todo lo que sabes no va a ser tan diferencial. Hay mucha gente que es muy parecida a ti. Entonces, para mí es muy, muy importante saber contar muy bien tu historia, más que saber contar los logros que tienes. Los logros que tienes no te va a hacer diferente. Yo creo que sobre todo tu relato personal, incluso a veces mostrarte vulnerable, ser capaz de ser visible pero sin venderte, eso yo creo que lo hace muy, muy, muy diferencial. Y una de las cosas que yo creo es más difícil también es empezar a saber decir que no. O sea, a medida que ojalá estéis en un entorno donde empecéis a ir a que os llamen en diferentes focos, pero que seáis capaces de buscar esa autenticidad de lo que queréis ser, de que tener
buscar la coherencia en vuestra carrera profesional. Yo creo que es lo que os va a hacer diferenciar y brillar y destacar profesionalmente en el medio plazo, sin duda. Pues ahí coincido plenamente contigo y os comparto mi experiencia por si os puede ayudar. Yo recientemente he estado en fase de transición y efectivamente el decir que no es todo un reto porque a veces tienes procesos, o sea, te da miedo, ¿no? O sea, cuando uno se enfrenta al mercado profesional y a la búsqueda de empleo, es bastante fácil sentir el miedo de no voy a encajar o no me van a coger, cuánto voy a tardar en que me salga un proyecto. Y hay que ser bastante firme o tener muy claro desde el principio, o al menos yo me lo planteé así, me ha funcionado, qué quería ser, cuál quería que fuese mi siguiente proyecto, cuál quería que fuera mi siguiente paso, en qué tipología de empresa y marcarte unas prioridades. Y eso hace que al final, a día de hoy, ahora os puedo contar que he encontrado un proyecto en Mastercard que me encanta y me apasiona, tiene un componente internacional que para mí era una de las claves y que fue lo que me hizo rechazar otros procesos de selección previos, ¿no? Pero no es fácil, coincido contigo que no es fácil decir que no por el miedo al abismo, a qué ocurre si digo que no a este No, proyecto, cuánto tardaré en que me salga otro. yo creo que la coherencia es el gran olvidado y hay que aguantarlo, hay que ser valiente para ser coherente, pero hay que hacerlo. A medio plazo es lo más importante. Fenomenal. Gracias, Luis. Alba, errores comunes que debes evitar en cualquier posición, sobre todo para las personas más jóvenes, ¿no? ¿Qué errores cometen con más frecuencia las recién graduadas al aplicar o al presentarse a entrevistas? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias también a GECOM por invitarme y disfrutar componentísimos de primer nivel y sobre todo arrojar un poco de luz desde nuestra humilde opinión, ¿no? Como headhunters. Bueno, yo creo que el que resume todo, y luego ya entramos en los bullet points de esta premisa, es la falta de preparación estratégica de la entrevista, ¿no? Yo creo que es uno de los factores más determinantes en el éxito de una entrevista. Coincido con Luis en que al final no es solo lo que haces, sino cómo lo transmites. Y yo creo que muchas veces lo que ocurre en perfiles quizás más junior a la hora de enfrentarse al mercado laboral es que no se centran tanto en cómo han hecho y el qué, o sea, solo se centran, disculpa, en el qué han hecho y no el cómo lo han hecho y por qué lo han hecho, es decir, en el propósito de lo que han hecho. Y aunque no tengan una experiencia profesional tan extensa, porque todavía no han llegado ahí, al final pues pueden ser resultados académicos, pueden ser colaboraciones en otro tipo de másters, es decir, lo importante es trasladar el qué, pero también el cómo y el por qué. Otro de los puntos, y yo también aquí hablo, bueno, con conocimiento de causa porque en mi caso no tengo formación técnica, yo soy licenciada en psicología clínica, es el subestimar el poder de las soft skills que de moda están desde, bueno, pues yo creo que desde las últimas décadas, ¿no? Es decir, por supuesto contamos en vuestro caso, ¿no? Con perfiles que tienen una formación técnica que es envidiable, entonces si esto lo aunamos a una buena preparación de las soft skills, pues al final ahí está la clave del éxito. Hablamos de trabajar en comunicación, trabajar en cómo demostrar al interlocutor o al entrevistador el trabajo en equipo, cómo poder demostrar que somos personas adaptables a un mundo que está en constante caos, que es lo único que está inestable, y sobre todo cómo podemos liderar. Yo creo que un error frecuente es pensar que dominar la parte técnica en perfiles que postulan a una posición técnica es suficiente. Aquí, a día de hoy, los empresarios con los que hablamos habitualmente, los headhunters, por supuesto, nos dan un briefing, ¿no? Donde es fundamental que cumplan esos requisitos técnicos o hard skills, pero tan importante es que luego encajen en la cultura de la compañía, en el momento de la compañía, en el sector, porque no todos los sectores tienen las mismas reglas, y sobre todo también el saber adaptar tu discurso ya dentro de una misma compañía al interlocutor. Es decir, no es lo mismo una entrevista con una dirección de recursos humanos que una entrevista con una dirección general o que una entrevista con el hiring manager que tiene el conocimiento técnico que puedes tú demostrar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y luego, por último, el famoso síndrome del impostor, que sucede mucho en las primeras etapas profesionales donde dices, oye, ¿yo cómo demuestro si no tengo una experiencia de 10 años al mando de esto que me están solicitando, ¿no? Entonces, al final aquí es creer en el propio valor y sobre todo lo que decía antes, ¿no? Contextualizarlo. Es decir, si no tenemos experiencia previa haciendo lo mismo en una empresa, seguro que la tenemos de una u otra forma en un trabajo que hemos hecho con compañeros en un máster, en un posgrado o en cualquier otro ámbito. Entonces es fundamental el saber cómo trasladar nuestra experiencia, qué hemos hecho, dónde lo hemos hecho y conectar con el propósito de la compañía. Yo creo que esta es la parte fundamental. Y luego, por último, y aquí estamos nosotros también para ayudaros, el aprovechar el networking, ¿no? Es decir, el networking y lo valioso de un feedback. Si participáis en un proceso de selección y finalmente, por el motivo que fuere, no sois las candidaturas seleccionadas, es fundamental que preguntéis por qué y que no nos quedemos con la frase de, bueno, han fichado a otra persona que encaja en mayor grado en los requisitos del puesto. Fenomenal.
pero dime por qué yo no, o dime qué podrías mejorar en mi perfil, ya sea en mi entrevista, en cómo he hecho la entrevista, en mi formación, en mi experiencia o en cómo traslado un currículum. Es decir, yo creo que el feedback da muchísima información y es importantísimo el poder solicitarlo siempre que tengamos la oportunidad de hacer una entrevista. Muchas gracias, Alba. Y qué difícil es a veces, ¿eh? A veces se pide y no se recibe. Ya, También te lo digo desde el otro lado. efectivamente. Alba, más cositas. ¿Cuáles son las áreas o las industrias donde más están demandando perfiles con formación matemática? Yo creo que esa es la pregunta clave o que todo el mundo venía a escuchar hoy. Bueno, qué presión, ¿no? Que la tenga que responder yo, pero bueno, No, para nada. desde mi humilde opinión, es decir, que luego también, como comentaba antes Luis, que por favor también intervenid si me falta alguna industria que no esté poniendo, pero bueno, yo creo que la tónica general es que la demanda de perfiles con formación matemática está creciendo a un ritmo acelerado, ¿no? En un amplio espectro de industrias. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba Luis antes, ¿no? Por la digitalización, por la analítica avanzada, por la necesidad creciente de tomar decisiones basadas en datos. Y esto no es únicamente de una industria. Es verdad que hay industrias que históricamente han solicitado perfiles con formación matemática, con formación técnica, pero a día de hoy yo creo que es extrapolable a muchísimas industrias. Sectores relevantes con solicitud de este tipo de perfiles, bueno, lo que comentaba, bancas, seguros, servicios financieros, yo creo que es uno de los más clásicos para perfiles matemáticos, pero también es uno de los que honestamente más ha evolucionado. Hoy acusan perfiles que necesiten que trabajen con modelos complejos para la gestión de riesgos, la detección de fraude, tan importante en sectores como estos, o algoritmos de trading automático, por ejemplo. Luego, tecnología, inteligencia artificial, Big Data, obviamente, necesitan también perfiles con licenciatura o con formación técnica en matemáticas, porque son los perfiles precisamente de STEM los que diseñan esos algoritmos que permiten predecir el comportamiento. Y, por ejemplo, pues yo creo que la combinación de saber matemáticas y programar, por ejemplo, es una combinación que a día de hoy está súper solicitada para este tipo de industria. Luego, industria farmacéutica y biotecnología. Es verdad que en este caso yo no soy la persona que lidera la industria farmacéutica dentro de mi compañía, pero por supuesto trabajo muy de la mano con ella. Y hay una premisa que desde luego tenemos claro todos los que trabajamos aquí, que es que las matemáticas salvan vidas, es decir, modelan la evolución de enfermedades, permiten analizar resultados de ensayos clínicos, diseñan intervenciones sanitarias basadas en datos y sin ir más lejos, en la pandemia, que parece que hace mucho tiempo, pero que fue hace 5 años, estos perfiles son los que permitieron modelar la evolución del virus y evaluar el impacto de las medidas de control, con lo cual también importantísimo. Luego, otro tipo de sectores donde es necesaria una formación en matemáticas para perfiles ejecutivos e incluso de management, energía y utilities, sobre todo por esa transición a las energías renovables. Luego, consultoría estratégica y tecnología, también aquí las grandes consultoras, Big Four, consultoras tech, valoran muchísimo el pensamiento estructurado que da esa formación matemática para proyectos de transformación digital. Y luego un sector que a mí me atañe en primera instancia, ¿no? Que es retail, consumo y logística, que parece que no es un sector donde históricamente parecía tan importante esa formación en matemáticas, sí lo es a día de hoy, porque básicamente gracias a esos perfiles formados en matemáticas, pues se permite desarrollar modelos que optimicen la cadena de suministro, que diseñen sistemas de predicción dinámico, por ejemplo, o que mejoren la experiencia del cliente a través del modelo predictivo. Telecomunicaciones sería otro de los sectores que yo creo que es importante, donde tiene mucha cabida perfiles con formación matemática. Y por último, y no menos importante, el sector público, que como sabéis, pues en el ámbito social hay una fuerte demanda de perfiles matemáticos para evaluar el impacto de una política pública hasta, por ejemplo, como comentaba en otros sectores, diseñar modelos de predicción. Y ya por cerrar un poco esta pregunta, no lo digo yo o mi humilde experiencia, ¿no? desde que estoy en Executive Search, sino que lo dicen los datos, que aquí tan importantes son, ¿no? Según un estudio del Foro Económico Mundial, se ha estimado que en el 2030 aproximadamente el 85% de los trabajos exigirán competencias digitales y analíticas, donde el dominio de matemáticas es un diferencial clave. Por otra parte, un informe que ha sacado LinkedIn precisamente a finales del año pasado, en el 2024, comenta que los perfiles de Data Science o Machine Learning, que requieren, como sabéis, una base sólida en matemática, están entre los 10 puestos con mayor crecimiento de demanda en Europa. Con lo que resumen, yo creo que esta evolución, supone una oportunidad enorme para personas que tienen una formación matemática, siempre y cuando, y coincido, digamos que aunando con la pregunta anterior, sepan aunar esa formación técnica con ese desarrollo de soft skills. Estupendo. Muchas gracias, Alba.
Coincido con mucho de lo que dices. Incluso te añado ahí un apunte que efectivamente en perfiles que antes estaban lejos de los números, como podía ser el marketing, que es mi área de expertise, pues recientemente yo he contratado en mi equipo expertos o sea, gente de matemáticas para todo el tema de data analytics y de business intelligence. Al final los perfiles que venimos de carreras profesionales menos numéricas, como puede ser marketing y comunicación, nos cuesta hacernos con el dato, pero en el fondo estamos haciendo delivery sobre datos, que es el revenue, ¿no? Del negocio. Entonces, es súper crítico y bueno, yo ojalá hubiera tenido formación matemática para lidiar en el día a día con el marketing digital y todos sus KPIs. Muy bien, Marta, bienvenida. ¿Qué buscan hoy las empresas en una profesional con formación matemática, más allá de los conocimientos técnicos? Alba nos daba pequeñas pinceladas que van en esa Sí. línea relacionadas con soft skills, pero ¿qué nos puedes añadir? Sí, efectivamente, Alba ya ha comentado y Luis también, ¿no? Algunas de las cuestiones más importantes, pero si yo trato de resumirlo y ponerle nombre, ¿no? De power skill o de soft skills a lo que nos piden en nuestro día a día en estos perfiles, partimos del hecho de que obviamente un perfil matemático ya tiene una base muy que se puede transferir a muchos sectores, ¿no? A muchos contextos, porque te permite pensar con una lógica, resolver problemas complejos, trabajar con datos, pero a día de hoy, en el mundo en el que estamos, la necesidad de competencias transversales es fundamental, ¿no? Sobre todo por cómo aplicas ese conocimiento a situaciones reales, donde al final el análisis convive con personas, con decisiones, con limitaciones del mundo profesional, ¿no? Podría resumirlas en 4, ¿no? Entender el negocio es fundamental. Esto se traduciría en una descripción de un perfil, ¿no? En un puesto que esté publicado en visión estratégica, ¿no? Al final, además de hacer bien los cálculos, tienes que entender qué impacto tiene tu análisis en una decisión concreta. Y de ahí que esa aplicación a los sectores sea tan importante. Yo trabajo, como tú comentabas, María, he trabajado con clientes del mundo del marketing y agencias que me han solicitado perfiles de data, ¿no? Y dentro de ese sector, pues igual necesitas además especializarte mucho en temas de ventas y marketing para aplicar la algoritmia a casos de uso muy específicos. Por tanto, tienes que entender muy bien el negocio. Es fundamental a día de hoy que cualquier perfil de base científica, técnica, matemática entienda el negocio al que va a ir, ¿no? Para el que va a trabajar, ¿no? No es lo mismo que puedas diseñar un modelo que predice la demanda si además no entiendes que te puede ayudar a mejorar el inventario o a evitar rupturas de stock, ¿no? O sea que es súper importante ese conocimiento del negocio. Un segundo punto que también lo comentaba Alba, ¿no? y Luis, saber contar lo que sabes. Tienes que saber explicarlo bien porque vas a tener distintos interlocutores. No es lo mismo que tú hables con un director comercial, que hables con una persona del equipo de operaciones. En la gran mayoría de los casos te vas a encontrar con gente que no es de negocio, que no es que no es un perfil técnico, que es alguien de negocio. Entonces, esa habilidad de comunicar con impacto, comunicar de manera eficaz, es fundamental y si no lo envuelves bien con un buen storytelling, si no sirve para explicarlo, pues no vas a poder, no servirá al final para nada, ¿no? Tercer punto, saber trabajar con gente que no piensa como tú. Esto es uno de los sesgos más importantes de los perfiles técnicos, ¿no? Que son muy heterogéneos, son muy homogéneos y tienen un estilo de pensamiento que al final les puede llevar por el mismo camino. Tienes que entender y saber trabajar con gente que mira las cosas desde otro ángulo, ¿no? La colaboración multidisciplinar a día de hoy es fundamental. Vas a estar con gente de negocio, vas a estar con gente de ventas, vas a estar con gente de tecnología, de diseño, de operaciones.
Así que es fundamental adaptarse a distintos lenguajes, entender esos distintos puntos de vista, ¿no? Para que va a hacer que tu perfil sea mucho más enriquecedor y pueda aportar muchísimo más. Y por último, a día de hoy los datos no cuentan una única verdad. Y tienes que tener un pensamiento crítico muy afilado y muy agudo y siempre desde la empatía para poder decidir, ¿no? Hacia dónde encaminar el resultado de tu algoritmo, por ejemplo, ¿no? Para evitar discriminaciones y para al final tener esa ética presente en el día a día. Hago un pequeño, perdona María, voy a hacer un pequeño apunte. Todos para las mentoras y las mentis que nos acompañan del programa, hemos incluido que de forma automática esté silenciado el micrófono y la cámara cuando os incorporéis a la reunión para evitar ruidos, pero por supuesto, si os sentís cómodas, podéis encender la cámara y así nos vemos las caras y a la hora de preguntar con mayor razón. Perdona María, sigue. Nada, nada, tranquila. Bienvenido. De hecho, a Marta la oíamos con mucho ruido, pero creo que tiene... ¿Os pasaba a vosotros también? Sí, de verdad. Creo que tiene poco arreglo. Marta, te comento otra idea que, bueno, que ya la hemos abordado. Habéis visto cambios en el tipo de habilidades que se valoran en los últimos años. Es un poco Sí, una reflexión similar estamos, a la que hemos hecho, ¿no? efectivamente, y perdonad el ruido que podáis escuchar. Ahora Sí, está mejor. muy alineado con todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Al final, antes siempre se ha buscado un perfil mucho más de profundidad técnica, mucho más vertical, y ahora es mucho más importante esa capacidad de adaptarse, de aprender cosas nuevas a un buen ritmo, ¿no? De fomentar esa learnability, ¿no? Además, ya no solo es tan importante que encuentres una solución perfecta, sino que sea una solución adaptable y una solución útil al problema concreto que se tiene que resolver, ¿no? También de resultados mucho más puristas, lo que se busca es un resultado que pueda estar encajado con la realidad, que sepas interpretarlo con criterio, ¿no? Porque al final los contextos tienen muchos matices y tienes que tener esa capacidad, ¿no? Ese movimiento de cintura para poder tener en cuenta ese contexto. Y un punto importante, yo creo que los perfiles matemáticos o científicos tenían una carrera bastante lineal, ¿no? Y bastante obvia en una progresión profesional, pero ahora es un buen momento para aprovechar. Hay caminos mucho más flexibles, hay movimientos ya no tan lineales. Estos perfiles pueden trabajar en perfiles, o sea, en áreas de data, pero también en áreas de producto digital o en áreas ¿no? distintas donde en diseño de productos o en ambientes mucho más sociales o creativos de lo que antes se estaba acostumbrado, ¿no? Este es un punto que sin duda hemos visto que ha cambiado a día de hoy. Y efectivamente es francamente enriquecedor tener esa diversidad en los equipos, ¿no? Porque se construye de una forma más sólida la visión de la empresa. Juan, te cedo la palabra, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo de importante es tener una especialización, un máster o un doctorado para acceder a buenos puestos? Pues buenas tardes y gracias a Egón, que considero también mi casa, por ser socio y colaborador en todo aquello que puedo. Y yo creo que lo he hablado alguna vez con Luis, que es curioso porque en el pasado, cuando yo estaba en Amadeus y me dedicaba a otra serie de cosas, había gente que me preguntaba por su carrera y yo con toda humildad iba dando mi opinión. No terminas de trabajando en esto del Executive Search y realmente trabajas para la corporación, para la empresa, no para el candidato, pero aún así te siguen llegando amigos con dudas. Ahora ya más bien hijos de amigos, que es dónde estudio, qué hago de posgrado y dónde trabajo. Y al final, un poquito el mensaje siempre de los estudios de especialización, los de máster, de doctorado, pues depende. Y depende para qué. Y además es muy difícil saberlo a priori, porque quien tenga una vocación, pues directamente va a machete, y quien no, pues tendrá que ver qué es lo que puede hacer que sea más flexible, ¿no? Entonces, como se me ocurren 4 posibles salidas,
quien quiera dedicarse al mundo académico de la investigación, pues de las diferentes opciones, claramente un máster oficial que puede ser de matemáticas avanzadas o modelización, e idealmente un doctorado, pues va a terminar siendo imprescindible, pues oye, para trabajar en un centro como en algún sitio como el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y evidentemente yo barro para casa, os animo a tener muy buenas notas y a pedir una beca Fulbright, o Ramón Areces, Rafael del Pino, Caixa, Barrio de la Maza, e iros a hacer un doctorado, un postdoc fuera. La segunda opción sería el sector público, hacer oposiciones. Pues oye, si vais a hacer una oposición, que hay gente que toma la decisión por temas de familia, de profesor de secundaria, no necesitas máster, pero sí te hace falta el antiguo CAP, el máster de formación de profesorado, y en otras oposiciones tipo estadístico del Instituto Nacional de Estadística, técnicos de Hacienda y otros, pues el grado puede ser suficiente, pero el máster te da una ventaja y puntuación extra. Tercera opción, startups, empresas de nueva creación. Pues aquí la verdad, ya de por sí trabajar en este tipo de compañías es un máster. Yo animo siempre siempre está la disquisición de si tú te pones a montar una startup al principio, tienes la locura de la juventud y que te atresa a todo, no te amarra nadie a nivel financiero y económico, personal. eh, pero vamos, a mí siempre me gusta más que la gente tenga algún tipo de posgrado, de habilidades técnicas, de proyectos, GitHub, etcétera, eh, que te va a abrir las puertas a conocimientos y a conocer gente, aunque eso nunca va a sustituir pues, una buena base práctica de ciencia de datos, de ser developer. Y la última, que es la que se parece más a lo que yo conozco, aparte de lo de Fulbright, es el sector privado. Pues yo ahí sí que animaría a hacerse un máster. El doctorado está más reconocido en compañías anglosajonas. Pero vamos, yo para España todo lo que sea Business Analytics, ingeniería financiera, Big Data, Deep Learning, pues oye, para terminar siendo un Data Scientist, o si tiráis mucho por el lado de más técnico friki, un Data Architect o Quant, ¿no? Sin máster se puede acceder también, pero va a ser más difícil competir. En resumen, el máster o especialización mejora mucho las opciones. El doctorado realmente donde tiene más aplicaciones en compañías anglosajonas o si os queréis dedicar a la investigación en la universidad. Y luego coincido con mis compañeros, pues oye, todo lo que sea idiomas, soft skills, experiencia práctica, e idealmente, pues oye, que sepáis Python, R, SQL, pues ayuda incluso más algunas veces que el título académico, pero es bueno tenerlo. Gracias. Fenomenal. Juan, última pregunta para ti. Ya con esto cerramos y abrimos la sesión de Q&A. ¿Cómo crees que pueden las estudiantes empezar a construir un perfil atractivo desde la universidad? Que tú de esto sabes. Sí, pero fíjate que no es nada fácil porque aquí lo que estamos pidiendo a gente muy joven que está todavía en los años estos de universidad, casi que se ponga en modo de superadulto, para luego retrotraerte y que lo que tú hagas durante la carrera te sirva, como estamos hablando, para tu carrera profesional. Entonces, yo voy a dar simplemente vectores en los cuales podéis trabajar. Uno, pues identificar cuál es la posible salida laboral, que en cierto modo me estoy yendo a lo de antes, ¿eh? Sector público, perdón, quedando con un catarro, en temas de investigación, empresa privada, pues dependiendo de eso, va a interesar más tirar para finanzas cuantitativas, para ciencia de datos, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, lo ideal es intentar explorar pronto para entender aquello que os atrae y en base a eso vais eligiendo opciones para orientar vuestros proyectos personales. Dos, herramientas técnicas. Pues ya he hablado antes de Python, R, SQL, pero luego todo lo que sea librerías, Pandas, NumPy, Matplotlib, herramientas como GitHub, Power BI, Tableau. Los temas de visualización son muy agradecidos en la empresa privada. Y luego, pues oye, decidir si estáis en un entorno Jupyter Notebook o Google. Para ello, pues también incluso puedes de forma autodidacta hacer cursos gratuitos en Coursera, edX, Kaggle, YouTube. Tercero, portfolio de proyectos, perdón,
pues hay gente que se dedica al análisis de datos públicos, de predicción estadística, visual. Mira, al final, el intentar compartir en LinkedIn y subir tus proyectos a GitHub te va a permitir ir teniendo una imagen que la gente vaya conociendo en determinadas áreas, ¿no? Todo lo que sea cuarto, todo lo que sea máster cortos, certificaciones, pues de las que hace Microsoft, el IBM Data Science, los Google Data Analytics y luego los MOOC, pues oye, demuestran que tienes interés real y mejora tu empleabilidad. Quinto, que es el que más me gusta, ya lo sabéis, algunos levantan la risa, networking y visibilidad. Pues todo lo que sea presencia en eventos, hackatones, ferias de empleo, un buen perfil de LinkedIn e idealmente pues colaborar como voluntario en Technovation Girls, que hemos tenido la final el fin de semana pasado con 1000 niñas y jóvenes de 8 a 18 años que han aprendido a programar. Y luego ir buscándote, último punto, irte buscando prácticas, experiencia, algunas sean extracurriculares, otras curriculares, te puedes ofrecer como voluntario con ONGs y eso en cierto modo demuestra que tienes ancho de banda y amplitud de miras. Entonces, como resumen, formación técnica, por supuesto, si lo puedes darte a conocer y que la gente vea que comunicas bien, que estás de forma práctica en proyectos, experiencia aplicada, pues te hace muy competitivo y sobre todo, decía, donde hay muchísima necesidad, y no me quiero repetir con mis compañeros, en finanzas, ciencia de datos, inteligencia artificial, pues vais a aumentar la probabilidad de tener, bueno, de haceros más atractivas ante los recruiters, headhunters y empresas de selección. Gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Oye, qué interesante charla. Ojalá hubiera tenido yo una así cuando, cuando estaba terminando la carrera, porque te da una visión mucho más amplia. Yo creo que es fácil perderse cuando uno afronta por primera vez el mercado profesional, no sabe por dónde empezar, no sabe lo que le gusta, no sabe lo que quiere. A mí al menos me ayudó, por si esto sirve, me ayudó el empezar a hacer muchas becas en muchos sitios diferentes para identificar qué me gustaba, qué no me gustaba. Claro, eso me llevó un periplo de 2 años, pero precisamente pues por eso conseguí mi primer trabajo profesional en una corporación, ¿no? O sea que por si os sirve mi bagaje personal. Mariajo, te paso la palabra para que abramos la ronda de preguntas. Sí, además a lo largo de la sesión se han ido incorporando más participantes. O aprovecho para recordaros que la sesión está siendo grabada, que la colgaremos dentro de la página web de GECON y de la Real Academia de Ingeniería para que podáis acceder a ella aquellas que os habéis incorporado más tarde. Me parecen importantísimos los tips que habéis dado a lo largo de vuestras intervenciones. Yo quiero recalcar, a riesgo de ser pesada, la importancia del networking y de las habilidades, de las soft skills, porque aquellas que venimos, como es mi caso y el de todas las mentoras y mentís que nos acompañan, de carreras más técnicas, física, matemáticas, ingenierías, tenemos una tendencia a no dar importancia a este tipo de habilidades y a no dar importancia al networking. Y hoy en día es fundamental. Los mejores puestos se consiguen siempre si tienes una buena red de contactos y te va a resultar muchísimo más fácil orientarte hacia la meta que te has propuesto en tu carrera profesional si cuentas con gente que te pueda ayudar y sabes a quién tienes que llamar en cada momento. Me quedo con unos tips importantísimos de lo que habéis dicho, de la importancia de conectar, de ser auténtico, ser coherente en tu carrera profesional. Es verdad que las matemáticas tienen la gran ventaja de que resultan útiles para la sociedad en todos los sectores, desde medicina, como comentabais, para el tratamiento de los enfermos crónicos, hasta algo que está tan de moda actualmente, que es prevenir el fraude y las estafas sentimentales, todo tipo de estafas económicas, etcétera. Con lo cual tiene un componente social que hace que vuestra profesión sea mucho más útil y que os haga sentir que sois más beneficiosas para la sociedad. Pero podéis trabajar en cualquier sector. Yo me he encontrado con empresas donde el director financiero tenía serios problemas para adecuar la información que reportaba al negocio por esa falta de conocimientos técnicos. O sea, quiero decir que en cualquier sector
industrial y en cualquier puesto dentro de una compañía vais a tener cabida en el futuro. Solo necesitáis identificar bien a qué os queréis dedicar. Y ahora ya abrimos el turno de palabras, de preguntas, perdón. Aquí en el chat no sé si tenemos alguna, animaros. Tenemos muchas mentoras también que están participando en la sesión, aparte de las mentís. ¿Quién quiere empezar con la primera pregunta? No sé si nadie se anima o tenemos problemas. ¿Tenéis problemas para Hola. poder...? Ah, perfecto, muy Yo bien. o sea, si nadie más tiene ninguna pregunta, que la mía es un poco larga, pero por eso digo, pero si nadie hace ninguna, pues la pregunto. Adelante, Vale, o sea, Karina. una cosa que, porque bueno, yo he acabado el máster, también hice unas prácticas y ahora estoy buscando trabajo. Y una cosa que me resulta un poco complicada a veces es como cuando me preguntan, ¿cuánto esperas ganar, no? Y al final también sé que parte de la brecha salarial se debe a que las mujeres pues tendemos a negociar a menos el salario o pedir menos de entrada en comparación a hombres, ¿no? Y es por eso que considero que es importante tenerlo claro en lo que esperar en cada sector, según qué experiencia tienes y dónde es el trabajo. Entonces, como he visto que todos estáis ubicados en Madrid, me imagino que pues tendréis estimaciones más o menos de esa zona en diferentes sectores de las IT y todo eso en función de qué experiencia tiene cada persona. Así que mi pregunta es, em, si por ejemplo tienes tres casos diferentes, o sea, para una persona que es su primer trabajo, ¿hay alguna diferencia entre si es una persona que no ha hecho prácticas o si ha hecho prácticas pero es en una cosa que es tangencial pero no es exactamente en ese trabajo? ¿O hay personas que hacen prácticas en una empresa y luego se quedan en esa empresa? O sea, ¿cómo es la diferencia? Y también, ¿cómo es la diferencia entre data scientist y cosas de roles más de ingeniería? Porque me ha sorprendido pues preguntar a gente de NTT Data o cosas así similares, pero he estado de amigos que me han dicho que era del rollo de 22.000 al empezar como junior y sin embargo otros amigos de ingenieros, o sea, otros amigos que son ingenieros me han dicho que en su primer puesto, nada más después de hacer prácticas en esa empresa, ya ganaban 28-30, al menos 28 en Valencia y 30 en Madrid. Entonces, no sé, es más que nada por saber qué esperar, a qué pedir en función de qué perfiles, para no pedir muy poco, pero tampoco pasarse y luego decir, ay, no, estás pidiendo mucho, ¿no? No sé. Y también saber cómo negociar eso. O hablar del Yo tema. ahora le dejo a mis compañeros de mesa, los headhunters, que son más expertos, pero yo te recomendaría ahí muchos informes emitidos por Randstad, y me estaba diciendo Juan, otras ETTs que dan información sobre los salarios por puestos en cada una de las industrias. Es muy diferente si empiezas a trabajar en una startup o empiezas a trabajar en una gran multinacional. Es muy diferente el salario también, dependiendo de la actividad concreta que vas a desempeñar en la compañía, y por eso es importante informarse bien para asegurarte de que estás dentro del rol que se espera. Pero seguro que vosotros, Juan, Marta, Alba, Luis, tenéis información más precisa. Bueno, pues hablo yo, pero por supuesto interrumpidme y mejorad mi respuesta, que seguro que se puede hacer. En línea que comentabas tú, Mariajo, yo hablo un poco con conocimiento de causa en el sentido de que mi línea, donde yo estoy, es Executive Search, pero forma parte de un grupo muy conocido que es el Grupo ADECO. Entonces, efectivamente, pues en otras líneas donde llevan primeras posiciones, en este caso ADECO Staffing o incluso LHH Recruitment Solutions, que es para perfiles técnicos y intermedios, me consta que se lanzan guías salariales. Yo puedo comprometerme a buscarlas y poder compartirlas con la comunidad de GECOM, pues para ver un poco la comparativa, porque efectivamente, como dice María, justo la pregunta del millón, ¿eh? O sea, esta es la que todos hemos tenido que vivir cuando nos hemos iniciado en, el proyecto, en un proceso de selección e incluso en estadios más avanzados. Y coincido con Mariajo, aquí depende muchísimo de la industria, es decir, no todas las industrias pagan igual, eso es una realidad. Hay industrias que pagan mejor, hay industrias que, bueno, pues tienen otro tipo de retos, pero quizás no son las industrias que mejor pagan, independientemente de que el rol sea el mismo. Y luego, la versatilidad de los roles, ¿no? Es decir, dentro de una compañía de consumo, una persona con formación técnica puede acceder a diferentes posiciones junior dentro de la misma con esa formación. Entonces, dependerá un poco de, pues eso, de la compañía, del sector y del perfil como tal. Es muy difícil decirte
me encantaría decirte, oye, mira, fijo que todas las posiciones que tienen este rol, independientemente de la industria, independientemente del tamaño, pagan 30. Es que depende muchísimo, depende mucho. Y luego hay compañías que son más generosas en la remuneración económica y otras que son más generosas en otro tipo de beneficios, ¿no? Sobre todo en primeros Sí. empleos. Sí, y también, Alba, yo creo que lo vemos nosotros en el mercado, no es lo mismo consultoría de servicios tecnológicos que cliente final, ¿no? Eso también nos suele marcar la diferencia. Justo. Y sí, Karina, sí que influye que hayas hecho unas prácticas. No va a haber una gran diferencia en absoluto, pero sí influye quizás en la toma de decisión más rápido, ¿no? De elegir algún candidato versus otro, porque el que ya hayas tenido contacto, ¿no? Alguna experiencia laboral que ya te hayas sabido mover en un entorno profesional, pues sin lugar a dudas da un poco más de credibilidad o un poco más de confianza al cliente. Pero en grandes rasgos, consultoría versus cliente final sí que suele marcar, sí que suele haber diferencia también. Yo por añadir solo, que estoy de acuerdo tanto con Alba como Marta, banca paga mejor también, en general. Y son perfiles muy demandados los vuestros. Y luego, lo que decías de mujeres versus hombres, yo creo que al revés. Yo creo que están en el mundo STEM, están buscando cada vez más mujeres. Yo creo que eso, de hecho, nos están pidiendo cada vez, oye, sobre todo si puede ser que sea mujer, porque lo que es, hay falta de perfiles mujeres. O sea, que yo creo que ahí tenéis una mini ventaja, si me permites, ¿no? Es mini ventaja. El tener prácticas o no no te va a determinar que tengas más salario, lo que te va a permitir es que seas que te cojan antes. Y plataforma yo miraría a Glassdoor, que no sé si conocéis Glassdoor, pero que sí que te ayuda, te va a ayudar a dar indicaciones. Es verdad que a veces no tienes tanta información sobre ciudades concretas, pero sí un rango, sí un rango. O sea, sí que miré Glassdoor, pero me sorprendí y veía como unos salarios y luego fui a hablar con otro amigo y me estaba diciendo lo que le estaba ganando y yo dije, pero si estos son 6.000 euros más. Entonces, como que digo, ay, a ver, no sé si Bueno, fiarme mucho, a veces no Claro. está, a veces no está actualizado. pero Mira de cuándo es la información, pero es verdad que Y han subido bastante los salarios en los últimos 3 años, te diría. sí, y son cifras medias y como decíamos, luego depende mucho de la industria concreta en la que esté tu amigo. Más preguntas, Yo, ¿quién se anima? yo hola, lo de Ay, Glass, sí, nada, hola. lo de Glassdoor se lo había mandado a, un poco por Sí, me lo no has... repetirme, yo os he mandado a María y a María Jo 4 o 5 informes y artículos con temas de sueldos y tal para que le echéis un vistazo y distribuirlos si os parece bien. Yo me fiaría más de los informes que de tu amigo, Karina, porque tu amigo no es estadísticamente significativo los informes, hay mucho trabajo, mucha gente detrás. Si me dices que has hablado con 15 amigos, entonces a lo mejor te digo que sí. Y yo hablando con hijos de amigos míos y con mis hijos, te digo que lo que Que es mienten, ¿eh? tecnología, Y los amigos mienten mucho e inflan su salario. eh, eh, pues eso de tecnología, ingeniería o ciencia de datos YADE, que es un perfil que es bastante común. Yo conozco menos gente en estadística, matemáticas, física, etcétera, pero sí que es que no me quiero repetir lo que han dicho, desde 18.000 de fijo al año a 49.000 en banca. Mismo perfil. Entonces, que hay mucha variabilidad. Cuanto más cuantitativo, cuanto más demandado sea el área en el cual eres especialista y que ya llegues con años de experiencia de prácticas, pues lo que dice Luis, te va a ser mucho más fácil. Primero, que te quieran ver y segundo, que pases las entrevistas. Porque yo se lo digo a mis hijos y a hijos de amigos míos, es decir, si te tiran los veranos de cachondeo y de copas, pues es diferente que si te has hecho unos cursos o has hecho unas prácticas que a lo mejor, oye, eres el maldito becario que te ponen a hacer chorradas y a hacer queries pero bueno, pero ya conoces sabes lo que es trabajar, un horario, un jefe. Así que, vamos, sin duda lo de las prácticas y lo de tener un posgrado te van a facilitar las cosas en la búsqueda. Gracias. Y luego para las que tenéis ya experiencia profesional de algunos años y sobre todo para las mentoras, lo que comentabas también al principio de
pudor con el que las mujeres tratamos el tema salarial es algo que las nuevas generaciones tenéis una ventaja sobre nosotras. Creo que tenéis más interiorizado que no hay que minusvalorarse o tener ningún reparo a la hora de solicitar el salario que vosotras creáis que adecuado en función del valor que aportáis a la compañía, pero hay que tenerlo siempre en mente. Es verdad que las mujeres tenemos tendencia a no dar un paso al frente a la hora de optar a nuevas posiciones que puedan estar necesitando cubrir vuestras compañías o a la hora de solicitar un salario mayor si estamos asumiendo mayores responsabilidades. ¿Más preguntas? Hola. Hola. Hola, ¿Sí? Carmen. Hola, yo quiero hacer una pregunta o al hilo de lo que comentaba Luis, de que hay que ser auténtico, hay que destacar, porque es verdad que ahora la formación, pues todo el mundo tiene acceso a a la misma formación y cómo se destacan los perfiles. Pero mi pregunta es, ¿y cómo se salta el filtro de los ATS ahora, de los Application Tracking System? Porque antes tú tenías un currículum, pues lo destacabas, pues le ponías tu impronta, tu estilo, tu creatividad, pero ahora sí, la mayoría de las empresas o las grandes corporaciones están tendiendo a el primer cribado curricular a través de la inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué forma te diferencias si tienes que cumplir una serie de estándares o de pasos para que la inteligencia artificial sea capaz de filtrar y poder pasar ese filtro para luego poder diferenciarte? Y efectivamente, yo creo que todos los sistemas automatizados son un drama en ese aspecto, ¿no? Porque efectivamente genera unos biases, unos sesgos que son difíciles de superar y no es fácil encontrar cuál es el algoritmo que está detrás de ese filtrado. Ahí hay prueba-error y lo que decíamos antes de si solamente te basas si lo vas a hacer solamente vía desarrollo, poner currículums sin buscar un apoyo adicional, o sea, yo creo que por eso las redes es fundamental. El ser visible y el tener un poquito de ayuda en esa dirección es fundamental. Pelear contra los algoritmos, intentar buscar cuál es la solución, puedes hacer mil pruebas y ahí ChatGPT te puede ayudar o la inteligencia artificial te va a ayudar a determinar, porque está muy estudiado y te podrán decir, oye, pues si estás para este tipo de compañía, pues adecua mi currículum para que sea más visible. Pero como todo el mundo lo hace, pues al final volvemos a lo mismo. Estoy de acuerdo. Carmen, yo Y es- sé, por si te ayuda mi experiencia personal, que es muy, es muy reciente, yo he tenido dos currículums, uno ATM Compliance y otro pues con formato. Entonces, el que mandas a través de LinkedIn o a través de la web corporativa es uno, es el ATM, pero luego siempre intentaba buscar un referral interno o enviarlo directamente al director de recursos humanos o al responsable del área que requiere mucha labor de investigación, pero me aseguraba de que aquello llegaba a la bandeja de entrada de quien tomaba la decisión. Juan, Yo ¿quieres? diría que cada ATM es distinto, o sea que si a lo mejor BBVA tendrá su propio ATM y Telefónica tendrá el suyo, o sea que hacer un poco de research y de nuevo ahí yo creo que la inteligencia artificial nos ayuda a diferenciarlo. Yo tendría un currículum por compañía ajustado un poquito, pero es Pero, un drama, estamos jugando en una pelea absurda. pero bueno, el tema de diferenciarse en redes, ahí ya, porque sí que normalmente te piden tu web Tu o con tu LinkedIn. LinkedIn. Sí, 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 Entonces, bueno, pues por ahí también yo me sirve como una forma de diferenciarse, sí, sí. sí, sí, sí. Cierto. Juan, ¿querías complementar algo sobre este tema? Sí, uniéndolo con otra cosa que se ha comentado antes y también con lo de los sueldos, que eso se me ha olvidado, es, y alguna que me conoce más le va a traer la risa, con lo del networking, el buscar siempre el inside information, intentar localizar a gente que trabaja en la empresa para que te cuenten el estilo, para que te cuente cómo va a ser, quién está contratando, quién es el jefe. Y sé que esto es difícil. Igual que en la universidad, a lo mejor estéis buscando alumnos de 1 o 2 años antes que vosotros para que os pasen los exámenes que se hacían otros años o apuntes, etcétera, pues en los temas de trabajo es lo mismo. Es hablar con gente, irte a tomar, invitarle un cafelito y que te cuenten y que idealmente pues vuestra llamada no sea un cold calling, una llamada ahí fría en duro, sino que vengáis con una referencia. Yo le voy a pasar a Mariajo y a María un listado de artículos y de herramientas
que tratan estos temas y cómo podéis ser más eficiente. Pero estoy de acuerdo con Luis, nos hemos metido en una complejidad que ya, pues eso, hay que tener un currículum para cada empresa customizado, haberte hecho el trabajo una por una, etcétera. Pero también os digo una cosa, si tu sueño es estar trabajando en Airbus, en una compañía de consultoría estratégica, en un banco, pues merece la pena invertir mucho en tus 3, 4 primeras opciones y seguramente en las siguientes invertiréis menos y customizaréis, investigaréis menos, pero para las primeras, pensad por un momento, todo lo que habéis estudiado, os podéis ir al bachillerato, os podéis ir a la EBAU o como se llamara en vuestra época, en idiomas, en las carreras, el álgebra, el cálculo, lo que sea y tal, para llegar hasta donde habéis llegado, pues creo que merece la pena invertir en este tipo de análisis de trabajo para que entréis en uno o dos procesos y llegáis pum, 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 dentro. Porque lo que desanima mucho es meterte en un proceso que no te respondan, en otro no te respondan, en otro te caes en la primera entrevista, en otro, primera, segunda entrevista te caes. Entonces ahí el problema es que ya el lenguaje corporal que llevas es negativo y te deshinchas, ¿vale? Entonces merece la pena invertir en las 4 o 5 primeras opciones, igual que, oye, los que nos hemos dedicado a solicitar acceso en universidades, en escuelas de negocio para los MBAs, pues te merece mucho la pena invertir en tus 3, 4 primeras opciones. Pero le mando las herramientas a María y a María Foy que decidan si merece la pena que os las distribuyan, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Os he pasado unos links de simuladores de ATS por si queréis probar, a ver cómo vuestro currículum vuela por esas cosas, ¿vale? Que a veces ayuda. Yo no sé si atreverme, que seguramente no esté bien posicionado. ¿Más preguntas? A mí me chicas? gustaría hacer una pregunta un poco hacia Luis, porque ha mencionado antes que estuvo en Bain bastantes años, pero un poco en general a quien quiera responder. ¿Cómo puedo hacer? Porque me interesa la consultoría estratégica, pero no vengo, o sea, estudio teleco en la Poli, pero por ejemplo voy a tardar más años de los ideales. Igual no soy el perfil, o sea, no tengo un 9 media, ¿sabes? Entonces, ¿cómo me puedo diferenciar en el sector estrategia más allá de las Big Four? Porque sé que es muy complicado, no sé, algún tipo de máster o no sé, en general un poco, ¿qué me podrías decir? Bueno, yo soy ingeniero informático, o sea que también me costó. Lo que pasa es que yo efectivamente me reciclé, porque empecé trabajando en Accenture, que me aburrió mucho. No sé si vosotros a lo mejor una Big Four, pero porque no es lo mismo estudiar algo que te apasiona que luego trabajar en eso de una manera técnica profunda. Y luego yo me reciclé y hice un MBA en INSEAD. Pero yo creo que eso se hace tiempo. O sea, no hace tanto, pero sí hace tiempo. Pero yo creo que ahora sí creo que las consultoras estratégicas buscan perfiles cada vez más científicos. O sea, estoy pensando, Bain sin duda tiene un equipo muy fuerte en datos, pero estoy pensando McKinsey o BCG tiene un equipo específicamente fuerte en analytics. Y que vuestros perfiles estoy seguro que tienen cabida. Porque digo, porque tampoco es fácil acceder a tanta gente. O sea, no sois tantas las personas que podéis tener este conocimiento técnico que tenéis vosotros. O sea, que yo sí que me atrevería oye, y poneros en valor, porque no, de verdad que no hay tanta gente buena. No, Y dentro de los, perdona María José, dentro de las consultoras, como estabais comentando, prácticamente todas tienen una división o una razón social diferente, ¿no? Pues BCG creo que se llama X, suele apellidarse algo de digital o X, ¿no? Cosas muy relacionadas Sí, y todas sí. están buscando. O sea que Sí, ahora ya no BCG están. tiene varios, de hecho tiene varios Sí, equipos BCG. Tiene unos sí, con exacto. expertos en inteligencia artificial, tiene otros que se enfocan a Sí. ayudar a scale-ups, tiene otro foco que hace, que sí, Mm. en más sí, pero analytics. coincido, todas las grandes consultoras tienen departamentos específicos de inteligencia artificial o de datos y necesitan recursos. Son muy escasos los perfiles para este tipo de posiciones. Tenemos una pregunta en el chat de Vega Riano, que nos pregunta cómo un perfil junior puede hacerse visible para los headhunters. ¿Qué puede hacer para conseguir captar su atención? Os habéis quedado en silencio. Bueno, voy a dar mi opinión, pero lógicamente como antes, ¿no? Que añadid lo que consideréis. A ver, Headhunter como tal, como bien dice la palabra, ¿no? Normalmente está especializado más en perfiles de alta dirección, con lo cual es verdad que desde el nicho que nosotros atacamos, por decirlo así, el tipo de perfil que estamos buscando ya pues son perfiles de 15 años de experiencia, 20 años de experiencia, pero lógicamente nosotros somos un termómetro del mercado y tenemos clientes, vivimos de ellos junto con los candidatos, con lo cual yo aquí lo que haría, Alba,
pero lógicamente va un poco en gusto de la persona, sería pues contactar con los headhunters, dando a entender que sois conscientes de que lógicamente el tipo de posiciones que llevamos son más elevadas a nivel todavía de liderazgo y de seniority, pero que estáis entrando en el mercado laboral o tenéis una primera o segunda experiencia y que necesitaríais como una rápida llamada o un café pues para dar algún tip para que os podamos ayudar a posicionar vuestro currículum o para moverlo incluso de forma totalmente altruista con clientes que podamos tener. Es lo que se me ocurre, porque honestamente la posición como tal es difícil que la tengamos nosotros porque ya estamos en posiciones de comité de dirección, pero desde luego los clientes son los mismos. Y luego, aunque no es la pregunta que habéis realizado, también diría cómo posicionarnos de cara a un cliente, es decir, no el headhunter, sino el cliente final. Y aquí, más allá de la preparación del ATS, que es verdad lo que comentaba Luis y Juan y Marta, de que es complejo a día de hoy porque cada uno lo pone de una forma diferente y parece que tenemos que tener un currículum ad hoc a cada cliente con el que estamos postulando, pero lo que creo que lo ha comentado alguien, invertir tiempo en buscar quién es el hiring manager. Es decir, más allá de preparar el currículum de la buena manera con las keywords adecuadas para que poder pasar ese filtro de ATS automático, el tomarnos la molestia, aunque dediquemos más tiempo, a identificar en LinkedIn quién es la persona que ha publicado la posición o, aunque no la ha publicado esa persona, pues dar por hecho que va a ser ese departamento, porque, por ejemplo, puede ser el Departamento de Recursos Humanos y postularse. Y decir, oye, me he inscrito, pero como sé que somos muchos y ahora con todo el tema de ATS, no sé si va a llegar el currículum, tengo muchísima motivación por vuestra compañía, por esto, puedo aportar esto y esto y me encantaría tener la oportunidad de tener una entrevista, que era lo que comentábamos antes de la proactividad más allá de lo que es el currículum. No sé Totalmente. Y además aquí, o sea, se trabajaría a fondo, ¿no? Elegiría esas 5, 6, 10 compañías que son vuestro target principal y haría el Power Map de cada una de esas compañías, ¿no? Os va a sorprender la cantidad de contactos en el área de talento que puede haber diferentes y distintos ángulos desde los que podríais acceder, ¿no? Y trabajarlos porque muchas veces entre ellos no están conectados, entonces se puede hacer fuerza de distintos ángulos, tanto de negocio como en el área de talento. Así que tenéis un trabajo de identificación importante en cada una de las compañías y lleva tiempo, ¿no? Sin duda. Perfecto. Estamos ya... Perdón. Sí. Nada, yo Sí, solamente voy a decir un continúa, apunte Luis. adicional, que yo creo que además de buscar trabajo vía headhunters, que es verdad que lo que dice Alba es cierto, es que al final nosotros nos dedicamos a alta dirección y esto es muy difícil, pero sí podemos hacer, a veces hacemos labores de mentoría y apoyamos a cierta gente joven, pero que seáis creativos, que más allá de buscar trabajo directamente buscando empresas o consultoría, hay otras vías, redes de apoyo que os pueden facilitar tener un acceso distinto y aprender y estar visibles. Yo, por ejemplo, estoy en la Fundación Princesa Girona, que su misión es fomentar el desarrollo del talento joven. Y la verdad es que hace tanta actividad Princesa de Girona alrededor del talento joven en temas STEM que yo, bueno, y ese es un ejemplo, que seguro que hay muchos más, pero que buscar redes de contactos que os ayuden a hacer algo distinto, a conectar con mundos un poco diferentes y que os abran el mundo un poco más allá de lo que veis normalmente. Perfecto. Estamos ya fuera de tiempo, pero ya sabéis que podéis hacernos llegar preguntas que os surjan después de la sesión a través de los grupos de WhatsApp que tenemos abiertos con vosotros o directamente a través de email y se las hacemos llegar a los headhunters que hoy nos han acompañado, que seguramente estarán encantados de contestar las dudas adicionales que podáis tener. Si os parece, María, dando de nuevo mil gracias a Alba, a Luis, a Juan y a Marta por acompañarnos y por prestarse altruistamente a compartir su tiempo tan valioso con nosotros. Y agradeceros también a las que habéis podido asistir a la sesión. Os emplazamos para la siguiente actividad que realicemos dentro del programa STEM Sella. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, María, por la organización. Ha estado todo perfecto. Gracias a vosotros. Gracias. Encantado de veros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.